La muerte. La palabra flota en el aire como un sudario, un escalofriante susurro que nos persigue desde el momento en que nacemos. Es la máxima incógnita, la llamada final a escena en el escenario de la vida. A través de las culturas y a lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a las profundas implicaciones de este destino inevitable. Sin embargo, a pesar de todos nuestros intentos por comprenderla y aceptarla, la muerte sigue siendo un enigma, un misterio profundamente personal y universal que continúa fascinándonos y aterrorizándonos por igual. Este es el viaje que estamos a punto de emprender, una exploración de la ciencia de la muerte, una búsqueda para comprender qué sucede en el momento en que el corazón late por última vez, los pulmones toman su último aliento y el cerebro emite su último impulso eléctrico. Imaginen por un momento que están parados al borde de un abismo vasto y desconocido. El viento aúlla a su alrededor, llevando consigo los susurros de innumerables almas que se han ido antes. Abajo, envuelto en una niebla etérea, se encuentra la gran incógnita, el reino de la muerte. Durante siglos, este abismo ha inspirado tanto miedo como fascinación, sus profundidades llenas de preguntas sin respuesta y posibilidades tentadoras. En las últimas décadas, los avances en la tecnología médica y nuestra comprensión del cerebro humano nos han proporcionado conocimientos sin precedentes sobre el proceso de morir. Si bien es posible que nunca comprendamos completamente las implicaciones espirituales de la muerte, estamos comenzando a desentrañar los mecanismos biológicos que sustentan este aspecto inevitable de la vida. La muerte, antes considerada un evento irreversible y absoluto, ahora se está redefiniendo como un proceso, una secuencia de etapas biológicas que pueden ser estudiadas, medidas y en algunos casos, incluso manipuladas. Así como el nacimiento de una estrella es un evento cósmico espectacular, también la muerte de un ser humano es un proceso fisiológico complejo y fascinante. Es una cascada de eventos que comienza a nivel celular, apagando gradualmente la intrincada maquinaria que nos mantiene vivos. El cuerpo humano, una maravilla de la ingeniería biológica, es una sinfonía de sistemas interconectados, cada uno desempeñando un papel vital en el mantenimiento del delicado equilibrio de la vida. Sin embargo, como cualquier máquina compleja, el cuerpo humano es susceptible al desgaste, a las enfermedades y, en última instancia, al inevitable paso del tiempo. A medida que envejecemos, nuestras células pierden su capacidad de repararse a sí mismas. Nuestros órganos disminuyen gradualmente su función y los sistemas que antes eran robustos y nos sustentaban comienzan a fallar. La muerte, en sus términos más simples, es el cese de estas funciones vitales, el punto en el que el cuerpo ya no puede sostener el delicado equilibrio necesario para la vida. En este documental, nos adentraremos en la ciencia de la muerte, explorando los procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro y el cuerpo a medida que la vida se desvanece. Examinaremos las últimas investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, buscando comprender la base neurológica de estos eventos, a menudo profundos y enigmáticos. Nuestro viaje nos llevará desde los pasillos estériles de los hospitales, donde médicos y enfermeras lidian con las complejidades éticas y médicas del cuidado al final de la vida, hasta laboratorios de investigación, donde los científicos están ampliando los límites de nuestra comprensión de la conciencia y el cerebro. Exploraremos las creencias culturales y espirituales que rodean la muerte, examinando cómo diferentes sociedades han intentado dar sentido a esta experiencia humana universal. Este es un viaje al corazón de lo que significa ser humano. Una exploración del misterio final que nos espera a todos. El cuerpo humano, una maravilla de la ingeniería biológica, funciona como un instrumento afinado con precisión, donde cada órgano desempeña su papel en la sinfonía de la vida. Sin embargo, el tiempo, el implacable director de orquesta, finalmente dicta la llamada final del telón. A medida que el cuerpo se acerca a sus últimos momentos, esta intrincada sinfonía comienza a fallar. El ritmo de la vida se desvanece lentamente en el silencio de la muerte. La respiración, una vez un flujo y reflujo rítmico,
se vuelve superficial y dificultosa, un testimonio de la capacidad cada vez menor de los pulmones para absorber el oxígeno que sustenta la vida. El corazón, esa bomba incansable que ha impulsado la sangre a través de miles de kilómetros de arterias y venas durante toda una vida, comienza a tener dificultades. Su ritmo, una vez constante, flaquea como un metrónomo que se queda sin energía. Los órganos, una vez vibrantes y llenos de actividad, comienzan a apagarse. Sus funciones vitales disminuyen con cada segundo que pasa. En este acto final, los sentidos del cuerpo, antes sintonizados con el mundo que nos rodea, comienzan a atenuarse, su agudeza desvaneciéndose a medida que el cerebro, el procesador central de la información sensorial, se concentra en mantener las funciones más básicas de la vida. La visión, que pinta imágenes vibrantes del mundo en el lienzo de nuestras mentes, puede volverse borrosa o desaparecer por completo, el mundo retrocediendo hacia un túnel de oscuridad, mientras el nervio óptico lucha por transmitir señales desde los ojos hasta el cerebro. Los sonidos, antes claros y distintos, pueden volverse apagados y distantes, como susurros llevados por el viento, a medida que el sistema auditivo se apaga gradualmente. El sentido del tacto, que nos permite sentir el calor del sol en nuestra piel, la caricia de la mano de un ser querido, el dolor de una herida, puede volverse insensible, un débil eco de su sensibilidad anterior. En estos momentos finales, a medida que la conexión del cuerpo con el mundo exterior se debilita, la mente puede volverse hacia adentro, retirándose a un reino de recuerdos, sueños y alucinaciones. El cerebro, el órgano más complejo del cuerpo humano, orquesta este acto final con un delicado equilibrio entre precisión y caos. A medida que los sistemas del cuerpo se apagan, el cerebro inicia una cascada de respuestas fisiológicas diseñadas para conservar energía y prolongar la vida. El flujo sanguíneo se redirige desde los órganos no esenciales hacia el corazón y el cerebro, un intento desesperado por mantener las funciones centrales de la vida. Sin embargo, estos esfuerzos son en última instancia inútiles. A medida que los niveles de oxígeno continúan cayendo en picado y las toxinas se acumulan en el torrente sanguíneo, la capacidad del cerebro para funcionar correctamente se ve comprometida. Las neuronas, las unidades fundamentales del sistema nervioso, comienzan a fallar, enviando señales erráticas por todo el cerebro. Esta tormenta eléctrica puede manifestarse de diversas maneras, desde alucinaciones y delirios hasta convulsiones y ataques. A medida que el control del cerebro sobre la consciencia se debilita, la línea entre la vida y la muerte se vuelve cada vez más borrosa. El proceso de morir, que antes se consideraba un evento único, ahora se entiende como un continuo, una transición gradual del mundo familiar de la experiencia sensorial al reino desconocido del más allá. En este espacio liminal, las personas pueden experimentar una variedad de fenómenos inusuales, y a menudo profundos que desafían una explicación sencilla. Algunos informan una sensación de abandonar sus cuerpos, de flotar sobre la escena y observarse a sí mismos desde una perspectiva distante. Otros describen viajar a través de un túnel hacia una luz brillante, a menudo acompañados de sentimientos de paz, alegría y amor incondicional. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. La naturaleza exacta y el significado de las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, siguen siendo un tema de intenso debate e investigación continua. Sin embargo, la consistencia de estos relatos a través de culturas y períodos de tiempo sugiere que representan una experiencia humana genuina, digna de una investigación científica seria. Los neurocientíficos están comenzando a desentrañar los mecanismos biológicos que pueden sustentar las ECM, explorando el papel de los neurotransmisores,
la actividad eléctrica en el cerebro y la respuesta del cuerpo al estrés extremo y al trauma. Si bien el jurado científico aún no se ha pronunciado sobre el significado final de las ECM, estas experiencias ofrecen un vistazo tentador a los misterios de la conciencia y la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino más bien una transición a un estado de ser diferente. El cese de la respiración y los latidos del corazón, una vez considerado el momento definitorio de la muerte, ahora se reconoce como solo una etapa en un proceso complejo y multifacético. El cerebro, ese órgano enigmático que alberga nuestros pensamientos, recuerdos y sentido del yo, continúa funcionando durante un breve periodo después de que el corazón deja de latir. Su actividad eléctrica disminuye lentamente como las últimas brasas de un fuego agonizante. Imaginen el cerebro humano como una vasta e intrincada red de luces de ciudad, donde cada luz representa una neurona disparándose, un pensamiento, un recuerdo, una sensación. En vida, este paisaje urbano brilla con actividad, una deslumbrante muestra de energía y comunicación. Pero a medida que la muerte se acerca, la energía comienza a fallar. Las luces, antes brillantes, parpadean y se atenúan, proyectando largas sombras sobre el paisaje urbano a medida que vecindarios de neuronas se quedan en silencio. El cerebro, privado de su suministro vital de oxígeno y glucosa, entra en un estado de emergencia. Generadores de emergencia, en forma de reservas de energía celular, se activan, tratando desesperadamente de mantener las funciones esenciales. El tronco encefálico, esa estructura ancestral en la base del cerebro responsable de regular las funciones vitales básicas, lucha valientemente para mantener el control. Como un director de orquesta que intenta desesperadamente mantener la orquesta tocando, mientras los músicos se desploman uno por uno, el tronco encefálico envía señales frenéticas, instando al corazón a latir, a los pulmones a respirar, al cuerpo a aferrarse a la vida. Pero la orquesta está fallando. El corazón, su latido rítmico ahora un débil eco, lucha por bombear sangre a través del cuerpo. Sus contracciones, antes poderosas, se debilitan con cada momento que pasa. El cerebro, privado de oxígeno y glucosa, ya no puede sostener la compleja sinfonía de la vida. A medida que el control del cerebro se desvanece, los órganos del cuerpo, antes unidos en su misión de sustentar la vida, comienzan a apagarse en una cascada como un dominó. El sistema digestivo, con sus intrincados procesos de descomponer los alimentos y absorber los nutrientes, ya no necesarios, se silencia. Los intestinos, antes un hervidero de actividad, cesan sus ondas peristálticas, las contracciones rítmicas que impulsan los alimentos por el tracto digestivo. El hígado, la planta de procesamiento químico del cuerpo, ralentiza su implacable desintoxicación. Su capacidad para filtrar las toxinas del torrente sanguíneo disminuye a medida que sus reservas de energía celular se agotan. Los riñones, esos incansables filtros de productos de desecho, cesan gradualmente su trabajo, permitiendo que las toxinas se acumulen en la sangre, lo que altera aún más el delicado equilibrio del entorno interno del cuerpo. Los músculos, al no recibir señales del cerebro, pierden su capacidad de contraerse, y sus fibras, antes tensas, se relajan hasta la quietud. La vejiga y los intestinos, bajo el control del sistema nervioso autónomo, pueden liberar su contenido, un acto final e involuntario del cuerpo que renuncia al control. Incluso cuando los sistemas más grandes del cuerpo se apagan, la vida persiste a nivel celular por un breve tiempo. Como pequeñas ciudades autosuficientes, las células poseen sus propios mecanismos internos para generar energía y mantener su estructura. Pero sin el suministro constante de oxígeno y nutrientes proporcionado por el sistema circulatorio, estas ciudades celulares comienzan a morir de hambre. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, luchan por producir energía a través de la respiración aeróbica, el proceso de convertir la glucosa y el oxígeno en ATP, la moneda de energía principal de la célula. A medida que los niveles de oxígeno caen en picado,
Algunas células recurren a la respiración anaeróbica, un proceso menos eficiente que produce ácido láctico como subproducto. Esta acumulación de ácido láctico, aunque es un intento desesperado por prolongar la supervivencia, finalmente contribuye a la muerte de la célula. El ambiente ácido interrumpe los procesos celulares, dañando las proteínas y enzimas esenciales para la vida. Los lisosomas, los centros de reciclaje de la célula, liberan sus enzimas digestivas, descomponiendo los componentes celulares en un proceso conocido como autólisis o autodigestión. La ciencia describe los procesos fisiológicos de la muerte, pero la conciencia sigue siendo un misterio. La mente se apaga como una llama o viaja a un reino desconocido. Experiencias cercanas a la muerte sugieren un más allá. Otros creen que son alucinaciones de un cerebro moribundo. La verdad sigue siendo esquiva. La ciencia ilumina la muerte, pero el destino de la conciencia es un misterio. Uno de los elementos más comunes de las experiencias cercanas a la muerte es la sensación de dejar el propio cuerpo, de observar la escena desde una perspectiva separada, como flotando sobre la forma física. Las personas a menudo describen haber visto a profesionales médicos intentando la reanimación, haber escuchado conversaciones a su alrededor, e incluso recordar detalles que habrían sido imposibles de saber desde su punto de vista físico. Esta experiencia extracorporal, aunque desconcertante para algunos, a menudo se acompaña de una sensación de paz, tranquilidad e incluso euforia. La sensación de estar desligado del cuerpo físico, de trascender las limitaciones del mundo material, puede ser profundamente liberadora, fomentando una sensación de interconexión con algo más grande que uno mismo. Muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen viajar a través de un túnel hacia una luz brillante, a menudo acompañados de sentimientos de amor incondicional, aceptación y una sensación de estar en casa. Se dice que esta luz, a menudo percibida como una presencia divina o un ser de energía pura, emana una sensación de profunda paz, sabiduría y comprensión. Algunos informan haber encontrado a seres queridos fallecidos dentro de esta luz, entablando conversaciones que ofrecen consuelo, perdón o cierre. Los neurocientíficos exploran cómo el cerebro responde al estrés extremo, la falta de oxígeno o la liberación de DMT, un compuesto psicodélico que induce estados alterados de conciencia. La DMT se libera durante el sueño, la meditación y experiencias cercanas a la muerte, sugiriendo un papel en la conexión con reinos más allá de la percepción ordinaria. La posibilidad de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo físico tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza misma de la realidad. Si la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino un aspecto fundamental del universo, entonces la muerte puede no ser el final, sino una transición a un estado diferente del ser. Si bien la comunidad científica continúa debatiendo la validez y el significado de las ECM, estas experiencias ofrecen un vistazo tentador a los misterios de la conciencia y la posibilidad de que nuestra comprensión actual de la realidad esté lejos de ser completa. Tal vez, en esos momentos en que el velo entre la vida y la muerte se adelgaza, vislumbramos un reino más allá de nuestra comprensión actual. Un reino donde las limitaciones del tiempo y el espacio se disuelven y se revela la verdadera naturaleza de la conciencia. El estudio de las ECM nos desafía a expandir nuestra comprensión de la conciencia, a considerar la posibilidad de que el mundo físico, tal como lo percibimos, pueda ser solo una faceta de una realidad mucho más grandiosa y misteriosa. Nos invita a acercarnos a los misterios de la vida y la muerte con humildad, curiosidad y la voluntad de abrazar lo desconocido. En los momentos después de que el último aliento abandona el cuerpo, una profunda quietud desciende. La sinfonía de la vida se desvanece en un silencio sereno. El corazón descansa, su latido rítmico se detiene. Los pulmones cesan su expansión y contracción rítmicas. Una sutil transformación ya está en marcha. El cuerpo comienza a enfriarse, su temperatura se alinea con la de su entorno.
Este proceso de enfriamiento es una señal visible de que el motor del metabolismo se ha extinguido. La piel puede adquirir una cualidad pálida, casi translúcida, a medida que la sangre se asienta en las partes inferiores del cuerpo. Esta acumulación de sangre crea un patrón de decoloración púrpura rojiza en las áreas dependientes. Dentro de las células del cuerpo, una transformación más dramática está teniendo lugar. Privadas de su suministro constante de oxígeno y nutrientes, las fábricas microscópicas que sostienen la vida comienzan a apagarse. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, cesan su incesante producción de ATP, la moneda energética de la vida. Sin ATP para alimentar sus actividades, los procesos celulares se detienen. Las enzimas, esos catalizadores biológicos que impulsan innumerables reacciones químicas dentro de la célula, se liberan de sus compartimentos lisosomales, iniciando un proceso de autodigestión conocido como autólisis. Como pequeños equipos de demolición, estas enzimas comienzan a descomponer las estructuras internas de la célula, desmantelando las proteínas, grasas y carbohidratos que alguna vez formaron los componentes básicos de la vida. Este proceso de descomposición celular, aunque invisible a simple vista, marca un cambio profundo en la relación del cuerpo con el mundo. La barrera que una vez estuvo intacta entre el ambiente interno y el externo comienza a desmoronarse a medida que las células pierden su integridad estructural y su contenido se derrama en los tejidos circundantes. A medida que las células se descomponen, liberan un cóctel de sustancias químicas en los tejidos circundantes, alterando el entorno interno del cuerpo y creando un festín para los microorganismos que durante mucho tiempo han llamado hogar al cuerpo humano. Las bacterias, los hongos y otros microbios que antes estaban controlados por el sistema inmunitario del cuerpo, aprovechan esta oportunidad para proliferar, y su número se dispara a medida que se alimentan de los restos ricos en nutrientes de su antiguo huésped. Este proceso de descomposición microbiana, aunque a menudo se percibe como macabro, es una parte esencial del ciclo natural de la vida y la muerte. Los microorganismos, en su implacable búsqueda de sustento, descomponen las moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples, liberando nutrientes al medio ambiente para que sean reciclados en una nueva vida. Los subproductos de este festín microbiano incluyen gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, que contribuyen al olor característico de la descomposición. Estos gases, aunque desagradables para la nariz humana, son un testimonio del poder transformador de la naturaleza, un recordatorio de que incluso en la muerte, la vida encuentra una manera de persistir. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo. Seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. A medida que avanza la descomposición microbiana, el cuerpo experimenta una serie de cambios visibles. La piel, antes lisa y flexible, puede adquirir un tono verdoso a medida que las bacterias descomponen la hemoglobina, la proteína que contiene hierro en los glóbulos rojos, en sulfhemoglobina, un pigmento verdoso. Esta decoloración, conocida como putrefacción verde, generalmente comienza en el abdomen, donde la actividad bacteriana es mayor, y se extiende por todo el cuerpo con el tiempo. La acumulación de gases producidos por la descomposición microbiana hace que el cuerpo se hinche, particularmente en el abdomen, que puede aumentar varias veces su tamaño normal. Esta hinchazón, combinada con el debilitamiento de los tejidos debido a la autólisis, puede hacer que los fluidos se filtren por los orificios del cuerpo, un fenómeno conocido como purga. A medida que avanza la descomposición,
los tejidos del cuerpo continúan descomponiéndose, y finalmente, se licúan en una sustancia viscosa y maloliente. Este proceso, conocido como licuefacción, marca la etapa final de la descomposición, dejando solo restos esqueléticos y una dispersión de materia orgánica que eventualmente será reabsorbida por el medio ambiente. La velocidad y el patrón de descomposición están influenciados por una variedad de factores, incluyendo la temperatura, la humedad, el acceso a insectos y la causa de la muerte. Los cuerpos expuestos a condiciones cálidas y húmedas tienden a descomponerse más rápidamente que aquellos en ambientes fríos y secos. La presencia de insectos, particularmente moscas y escarabajos, puede acelerar significativamente la descomposición, ya que estas criaturas ponen sus huevos en el cuerpo y sus larvas se alimentan de los tejidos en descomposición. La causa de la muerte también puede afectar la descomposición. Los cuerpos que han muerto por enfermedades infecciosas, por ejemplo, pueden descomponerse más rápidamente, debido a la presencia de un gran número de bacterias en los tejidos. Los traumas, como puñaladas o heridas de bala, pueden crear aberturas en el cuerpo que permiten a los insectos y bacterias un acceso más fácil, acelerando la descomposición. A pesar de estas variaciones, el proceso general de descomposición sigue un patrón predecible, un testimonio de la implacable eficiencia del programa de reciclaje de la naturaleza. Ya sea enterrado bajo la tierra, incinerado o dejado a descomponerse naturalmente, el cuerpo humano, una vez un recipiente de vida, inevitablemente regresa a los elementos de los que se formó. La inevitabilidad de la muerte ha perseguido a la humanidad desde los albores de la consciencia. Construimos monumentos para desafiar su control. Nos aferramos a creencias en el más allá para aliviar el dolor de la pérdida. Y celebramos los momentos preciosos de la vida como si quisiéramos dejar atrás el tic-tac del reloj de la mortalidad. Sin embargo, el anhelo de inmortalidad, de encontrar una forma de burlar la finalidad de la muerte, corre profundamente en nuestra psique colectiva. Abundan los mitos y leyendas sobre fuentes de la juventud, elixires de la vida y seres míticos que han trascendido las limitaciones de la existencia humana. Desde la antigua epopeya sumeria de Gilgamesh hasta la búsqueda medieval de la piedra filosofal, la búsqueda de la inmortalidad ha cautivado la imaginación humana durante milenios. Pero, ¿y si los secretos para extender la vida, o incluso conquistar la muerte por completo, no residen en el ámbito de la mitología, sino en la intrincada maquinaria de nuestras propias células? En el siglo XXI, la búsqueda de la inmortalidad ya no se limita al reino del mito y la leyenda. La investigación sobre el envejecimiento profundiza en los mecanismos celulares y moleculares que impulsan el proceso de envejecimiento. Los científicos esperan desarrollar intervenciones que puedan ralentizar, detener o incluso revertir el envejecimiento. Una vía prometedora se centra en los telómeros, que se acortan con cada división celular. Los telómeros actúan como las puntas de plástico en los cordones de los zapatos. Con cada división celular, los telómeros se acortan, desencadenando la senescencia celular. La telomerasa puede alargar los telómeros y retrasar la senescencia celular. La telomerasa está activa en las células madre, pero inactiva en la mayoría de las células adultas. Los investigadores buscan activar la telomerasa en células adultas, para ralentizar el envejecimiento y extender la vida útil. La posibilidad de extender la vida humana, o incluso alcanzar la inmortalidad, plantea preguntas éticas, sociales y filosóficas profundas. Si pudiéramos vivir durante siglos, o incluso milenios, ¿cómo cambiarían nuestros valores, nuestras relaciones y nuestra comprensión del mundo? ¿Qué significaría para la sociedad si la muerte ya no fuera una parte inevitable de la experiencia humana? Algunos argumentan que extender la vida exacerbaría las desigualdades sociales existentes, creando un mundo donde los ricos y privilegiados podrían permitirse el lujo de vivir indefinidamente, mientras que los pobres y marginados seguirían enfrentándose a las limitaciones de una vida finita. A otros les preocupa que un mundo sin muerte lleve a la sobrepoblación, al agotamiento de los recursos y a una sofocante falta de innovación y progreso.
las implicaciones éticas de manipular el proceso de envejecimiento son complejas y multifacéticas. Si desarrollamos tecnologías que pueden extender significativamente la vida, ¿quién tendrá acceso a estas tecnologías? ¿Deberíamos esforzarnos por lograr la inmortalidad para todos, o deberíamos priorizar otras necesidades sociales? Estas son preguntas que requerirán una consideración cuidadosa y un diálogo abierto a medida que navegamos por las aguas inexploradas de la investigación sobre la longevidad. Aunque la búsqueda de la inmortalidad pueda parecer un sueño distante, el rápido avance de la ciencia sugiere que podríamos estar más cerca que nunca de desentrañar los secretos del envejecimiento. La búsqueda de este objetivo esquivo ya está empujando los límites de la ciencia, desafiando nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Debemos proceder con cautela, guiados por un profundo respeto por las complejidades de la vida. La búsqueda de la inmortalidad debe servir al bien común, fomentando un futuro donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir vidas largas y saludables. Al llegar al final de nuestra exploración sobre la ciencia de la muerte, nos sentimos humildes ante la inmensidad de lo que hemos descubierto y la extensión aún mayor de lo que permanece desconocido. Hemos viajado hasta el borde mismo de la vida, observando los intrincados mecanismos del cuerpo humano mientras se detienen, explorando el enigmático reino de las experiencias cercanas a la muerte y lidiando con la posibilidad de que el yo pueda persistir más allá de los límites de la forma física. Sin embargo, a pesar de todo lo que la ciencia ha revelado, la muerte conserva su control sobre lo profundo y lo inexplicable. El momento de transición, el paso del calor de la vida al frío abrazo de la muerte, permanece envuelto en un velo de misterio. ¿Qué sucede en esos últimos segundos, cuando la tormenta eléctrica del cerebro se calma y los últimos vestigios de la conciencia parpadean y se desvanecen? ¿Es un descenso al olvido, una fusión con el vacío cósmico o una transformación a un reino más allá de nuestra comprensión actual? Estas preguntas, reflexionadas por filósofos y teólogos durante milenios, siguen sin tener respuestas definitivas. La ciencia puede iluminar los procesos físicos de la muerte, pero aún no puede penetrar completamente el reino de la experiencia subjetiva. Lo que sí sabemos es que la muerte, en toda su finalidad, sirve como un crudo recordatorio de la naturaleza preciosa y fugaz de la vida. El conocimiento sobre el proceso de morir nos ofrece consuelo y comprensión. La muerte es una parte integral del ciclo de la vida, una transición natural. Podemos tomar decisiones informadas sobre el cuidado al final de la vida. Brindemos apoyo a quienes se acercan al final de sus vidas. Aboguemos por cuidados paliativos que prioricen la calidad de vida. Tengamos conversaciones abiertas sobre la muerte. Aceptemos la muerte como parte natural de la experiencia humana. La mortalidad nos motiva a vivir plenamente. Abracemos el momento presente y nutramos nuestras relaciones. Dejemos una huella positiva en el mundo. Nuestro legado se define por la profundidad de nuestras experiencias. Vivamos con intención y amemos sin reservas. Apreciemos el precioso regalo de la existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.